que es el resumen animado del libro El Principio Estrella de Richard Koch. Ya hemos hablado de este autor en otros vídeos del canal porque tiene un libro genial que es El Principio 80-20, el principio del desequilibrio y cómo lo podemos aplicar a nuestras empresas, negocios y a nuestra propia vida. Si no has visto el vídeo te recomiendo que lo veas, es genial. Aunque este vídeo es un poco distinto, trata del libro El Principio Estrella. Se refiere a empresas que son estrellas y no es un concepto inventado por Richard Koch, sino por una consultoría en Boston que definió tipo de empresas en las que querían invertir. Una empresa estrella tiene dos características. Bueno, decirte que el principio es extremadamente sencillo, pero creo que en su sencillez reside su poder. Una empresa estrella tiene dos características. La primera es líder en su nicho de mercado. La segunda, el nicho crece rápido. Mínimo, tiene un crecimiento del 10% al año, aunque Koch explica en su libro que él ha encontrado empresas con un 30% de crecimiento mensual. Increíble, o sea, un crecimiento exponencial tremendo. Si un mercado crece rápido, se activa el poder del interés compuesto. Y si tú participas invirtiendo, trabajando o creando una empresa estrella, pues activas un interés compuesto tremendo. El mayor riesgo de una empresa estrella es que deje de serlo, que le gane la competencia, es decir, otra empresa que arranca en el nicho, en un nicho nuevo sobre todo, y que le quite el liderazgo en ese nicho. Tú piensas en una empresa como Pepsi y Coca-Cola. Pepsi nunca ha logrado quitarle a Coca-Cola la supremacía sobre el nicho de bebidas con azúcar y bicarbonato. Pero ese segundo lugar aún así es muy lucrativo. Una de las características que tiene la empresa estrella es que es una empresa de varias cabezas, no de una sola cabeza pensante, porque siempre pensamos en el líder carismático, solitario, estilo Steve Jobs, que crea una empresa y es una ganadora, y no suele ser así con estos tipos de empresas, sino que tiene entre sus primeros socios y primeros empleados varias personas que se esfuerzan por sacar a la empresa adelante en un nicho nuevo. También utiliza el poder de los primeros empleados para darle parte de la empresa, para hacerlos socios de la empresa. Otra característica de este tipo de empresa es que debe haber una necesidad en el mercado y debe haber un mercado de la necesidad. Es decir, es importante que haya un nuevo nicho, pero ese nuevo nicho debe tener suficiente dinero para comprar el nuevo producto dentro de la nueva categoría del mercado. Bueno, aquí te recomendaría un resumen del canal que es Posicionamiento, la batalla por su mente, y este es un libro que tienes que leer sí o sí si vas a crear una empresa. El posicionamiento en el mercado lo es todo. Porque ahí es donde cuando tú creas un nuevo nicho es donde te puedes posicionar primero. O quieres competir con Coca-Cola o con cualquier otra empresa que esté muy bien posicionado. Entonces debes crear un pequeño nicho y volverte el líder en ese nicho. No tan pequeño, ¿no? De unos cuantos millones. 7 pasos para el cielo, según Richard Koch, para lograr crear una empresa estrella o simplemente para invertir en una empresa estrella. Primero necesitas dividir el mercado y crear un nuevo nicho. Selecciona un nicho de crecimiento rápido, es decir, debes buscar ideas que vayan creciendo rápidamente e intentar posicionar tu empresa o la empresa que vas a comprar en ese nicho. Identifica a tus clientes objetivos, un básico del marketing, tu target. Define los beneficios del nuevo nicho, es decir, qué hace mejor, cómo genera más ingresos o cómo hace la vida más fácil al cliente. Ponga un nombre al nuevo nicho que va a liderar y crea un nombre de marca a la empresa que va a liderar ese nicho. Bueno, el libro te trae un montón de ejemplos, te recomiendo que lo leas, es súper interesante y te va a servir mucho para invertir en empresas que se basen en el principio estrella o crear tu nueva empresa si no tienes dinero para que sea una estrella. Es muy interesante, te recomiendo que lo leas, que veas este resumen de vez en cuando después de haberlo leído. Los resúmenes son geniales y nos dan excelentes ideas para crear nuestros negocios y nuestros grandes activos. Espero que te haya servido este resumen. Si es así, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo, dale a la campanita y también te veo en crearactivos.com.